¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué camino tomar? ¿Has sentido miedo de no poder con las responsabilidades de la vida? Todos, en algún momento, cargamos con el peso de las incertidumbres. Pero hoy quiero presentarte a un hombre que enfrentó sus mayores desafíos en silencio, con una fe inquebrantable, un coraje incuestionable y un amor que protegió al Salvador del mundo. San José. El hombre que Dios eligió para ser el padre adoptivo de Jesús, el esposo de la Virgen, María y el guardián de la Sagrada Familia. No dio discursos ni escribió grandes palabras, pero sus acciones cambiaron la historia de la humanidad. Si alguna vez has buscado fuerzas para seguir adelante, valor para enfrentar los desafíos o protección para tu familia, San José es el intercesor que puede ayudarte. Ahora, antes de contar esta historia de milagros, fidelidad y amor, hagamos una oración para que San José nos proteja e interceda por nosotros. Oración a San José, el guardián de las familias. San José, Padre adoptivo de Jesús y fiel guardián de la Sagrada Familia, enséñanos a confiar en Dios como tú confiaste. Ayúdanos a enfrentar los desafíos de la vida con valentía y paciencia. Protege a nuestras familias, sostiene a los que trabajan con esfuerzo e ilumina nuestros caminos. Que tu ejemplo de humildad y obediencia nos inspire a seguir los planes de Dios para nosotros. Intercede por nuestros dolores, dificultades y aflicciones. Oh San José, poderoso intercesor, ruega por nosotros. Amén. Si crees en el poder de la fe y quieres conocer más historias como esta, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Ahora, vamos a sumergirnos en la increíble historia de San José, el santo que nunca pronunció una palabra, pero enseñó todo sobre el amor, la fe y la devoción. La vida está llena de desafíos. Hay momentos en los que nos sentimos solos, sin dirección, enfrentando miedos que parecen insuperables. Pero, ¿y si te dijera que, hace más de 2000 años, un hombre enfrentó todo esto sin jamás dudar de la voluntad de Dios? Su nombre era José, un hombre sencillo, silencioso y trabajador, cuya vida fue transformada por una misión divina. No era un rey, no comandaba ejércitos, ni hablaba en plazas públicas, pero Dios lo eligió para ser el guardián de la Sagrada Familia. Antes de 1906 ser llamado a esta misión, José vivió como cualquiera de nosotros. Trabajó, soñó y enfrentó desafíos, pero lo que lo convirtió en un santo no fue solo lo que vivió, sino cómo lo vivió. Hoy conoceremos su historia. Un viaje que comienza en un mundo en crisis, lleno de injusticias e incertidumbres, pero también lleno de fe. José nació en una época de opresión e incertidumbre. La Tierra Santa estaba bajo el dominio del Imperio Romano, un régimen severo que imponía altos impuestos y reglas estrictas. El pueblo judío estaba dividido entre aquellos que esperaban la llegada del Mesías y aquellos que dudaban de la promesa. Era una sociedad llena de contrastes. Había riqueza en los palacios de Herodes, pero pobreza entre los campesinos. Había fe en los corazones del pueblo, pero también miedo al futuro. Fue en este escenario donde nació José, en la pequeña ciudad de Belén de Judea, de la misma línea del rey David. A pesar de ser descendiente de una familia real, José no era un hombre rico. Creció en Nazaret, un pueblo humilde y poco valorado. Nazaret no tenía prestigio ni influencia política, pero fue de allí que Dios eligió una familia para cambiar el destino del mundo. Desde joven, José aprendió el oficio de carpintero. Su padre, descendiente de David, le enseñó que el trabajo honesto era una forma de glorificar a Dios, y José siguió esta enseñanza con dedicación. Pero, ¿qué lo hacía un hombre especial? Su justicia. La Biblia describe a José como un hombre justo, Mateo 1:19. Y eso dice mucho. En un mundo donde muchos buscaban poder y estatus, José eligió la sencillez, la honestidad y la fe. José creció aprendiendo las Escrituras, escuchando las historias de Abraham, Moisés y David. Sabía que Dios tenía un plan para su pueblo.
Desde temprana edad, mostraba señales de un corazón puro y dedicado. Era conocido por su paciencia, su respeto por los mayores y su compasión por los necesitados. Mientras muchos jóvenes buscaban gloria y reconocimiento, José buscaba a Dios. En la sinagoga escuchaba atentamente las enseñanzas. En el trabajo hacía todo con esmero y en la vida cotidiana vivía con humildad. Pero había algo que él no sabía. Dios mismo ya lo había elegido para una misión que cambiaría la historia de la humanidad. Entonces llegó un momento crucial, el día en que José fue llamado a desposar a María. El matrimonio en aquella época no era como en los días de hoy. Las familias elegían a los pretendientes en base a la fe, el carácter y la tradición. María, una joven también de Nazaret, era conocida por su pureza y devoción. Su vida ya estaba destinada a algo grandioso, pero nadie lo sabía aún. Según la tradición, cuando llegó el momento de que María se casara, los sacerdotes del templo reunieron a los pretendientes y les dieron bastones secos, como una señal de que Dios indicaría al elegido. Y entonces, ante todos, el bastón de José floreció milagrosamente con lirios blancos. Fue la señal divina. Dios había elegido a José. No era el más rico, no era el más influyente, pero era el hombre correcto. El humilde carpintero se convirtió en el prometido de María, y con ello en el elegido para ser el protector del Mesías. José aceptó esta misión con alegría, pero aún no sabía que su fe pronto sería puesta a prueba de manera intensa. José estaba feliz con su compromiso. Veía en María una mujer de pureza y bondad, un alma elegida por Dios. Pero un día, todo cambió. María le reveló algo que ningún hombre podría comprender fácilmente. Estaba embarazada, pero sin haber conocido a ningún hombre. Imagina el dolor, la duda, el miedo. José era un hombre justo, pero también humano. ¿Cómo podía entender esto? ¿Cómo podía aceptar algo tan imposible? La ley decía que una mujer que quedara embarazada fuera del matrimonio podía ser severamente castigada. Si José revelaba la situación, María podía ser condenada a muerte. Podría haberla expuesto, haberla juzgado, haberse rebelado contra Dios. Pero eligió la compasión. Decidió en silencio alejarse de María sin acusarla públicamente. Entonces, un ángel se le apareció en un sueño. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella viene del Espíritu Santo. Esa noche, la fe de José fue puesta a prueba, y en ese instante tomó la decisión más importante de su vida: obedecer a Dios. Sin cuestionar, sin dudar, aceptó su misión. No sabía los desafíos que vendrían. No sabía que tendría que huir para salvar a Jesús. No sabía que tendría que vivir en la sencillez, oculto del mundo, mientras protegía al Salvador. Pero confió. Y esa confianza cambió el destino de la humanidad. La vida de José había cambiado por completo. Él, un simple carpintero, ahora tenía la misión más importante que un hombre podía recibir: proteger al Salvador del mundo. Pero lo que aún no sabía era que esta misión requeriría valentía, sacrificio y una fe inquebrantable. Mientras José cuidaba de María y del recién nacido Jesús, un plan diabólico se tramaba en las sombras. El rey Herodes, un gobernante cruel y paranoico, había oído hablar del nacimiento de un nuevo rey. Los magos de Oriente, guiados por una estrella, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el que ha nacido para ser el rey de los judíos? Estas palabras despertaron el odio y el miedo de Herodes. Temía perder su trono ante ese niño. Su corazón estaba lleno de envidia y sed de poder. Así que se emitió un decreto cruel. Todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores deben ser asesinados. Herodes quería eliminar cualquier amenaza a su gobierno, sin medir las consecuencias, y en medio de este decreto despiadado, Jesús estaba en peligro. Fue entonces cuando José tuvo otro sueño. En la quietud de la noche, mientras todos dormían, José fue despertado por una presencia celestial. Era un ángel. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño
para matarlo. Imagina despertarte en medio de la noche con una revelación así. El niño que había prometido proteger estaba siendo perseguido por un rey sanguinario. José no dudó. Sin cuestionar, sin pedir más señales, se levantó de inmediato, preparó a María y a Jesús y partió. Así fue como la Sagrada Familia comenzó una huida desesperada a través del desierto, lejos de la tierra donde Jesús había nacido. Su destino: Egipto. Viajar en aquella época no era nada fácil, y menos con una mujer y un bebé. José y María enfrentaron el frío de la noche y el calor abrasador del día. Cada paso era un riesgo. Cada sombra escondía un peligro. Bandidos acechaban los caminos, listos para atacar a los viajeros desprevenidos. Las tormentas de arena podían aparecer en cualquier momento, cegando a quienes estuvieran en su camino. La escasez de comida y agua hacía todo aún más difícil, pero José no se desanimó. Él sabía que Dios estaba con ellos. La tradición cuenta que, en un momento de extrema necesidad, ocurrió un milagro. Mientras caminaban por el desierto, sus provisiones comenzaron a agotarse. El bebé Jesús necesitaba alimento. María, agotada, sentía que sus fuerzas se desvanecían. Fue entonces cuando, como una señal divina, surgieron manantiales de agua ante ellos. Se dice que una palmera inclinó sus ramas para que María pudiera alimentarse de sus frutos. Lo imposible estaba ocurriendo ante los ojos de José. Él no entendía todos los misterios de Dios, pero había algo que sí sabía: el Señor no los abandonaría. Así, con cada paso, José guiaba a su familia con seguridad, confiando plenamente en la voluntad divina. Después de días agotadores de viaje, la Sagrada Familia llegó a Egipto. Estaban lejos de casa en una tierra extraña donde nadie los conocía. Egipto, una tierra que en el pasado había esclavizado a los israelitas, ahora se convertía en un refugio para el Salvador del mundo. Pero ¿cómo podrían sobrevivir allí? José no era un hombre rico, era un simple carpintero, y fue con el trabajo de sus manos que sostuvo a su familia. Incluso en medio de las dificultades, José nunca se quejó. Sabía que su misión iba más allá de sus propios deseos. Mientras él trabajaba, María cuidaba del niño Jesús, y ambos esperaban el momento adecuado para regresar a casa. José era un hombre que protegía sin buscar reconocimiento, que cuidaba sin pedir elogios, que servía sin buscar gloria, y así garantizó la seguridad del Hijo de Dios, manteniéndose fiel a su misión. Entonces, después de un tiempo, un nuevo sueño vino a cambiar todo una vez más. Una noche, José tuvo otra visión. El ángel volvió y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que buscaban la vida del niño». Herodes había muerto. El peligro parecía haber pasado. Era hora de regresar. José, una vez más, obedeció sin cuestionar. Pero al llegar a Israel descubrió que el hijo de Herodes, Arquelao, gobernaba en Judea. Era tan cruel como su padre. Entonces, para evitar riesgos, José tomó otra decisión sabia. En lugar de regresar a Belén, llevó a su familia a Nazaret. Allí, lejos de los ojos del gobierno, Jesús podría crecer en seguridad. José no era un hombre de muchas palabras. La Biblia nunca registra una sola frase suya, pero a través de sus acciones dejó un ejemplo que resuena hasta el día de 1900. Hoy, protegió sin dudar, obedeció sin cuestionar, confió sin vacilar. Podría haber rechazado esta misión, podría haber dicho que no era capaz, podría haber dejado que el miedo lo dominara, pero eligió la fe. La vida en Nazaret era sencilla, pero llena de significado. José, María y el pequeño Jesús vivían en una casa modesta, lejos de riquezas y palacios, pero dentro de aquel hogar habitaban el amor, la fe y la obediencia a Dios. José no era solo el esposo de María, ni el protector de la Sagrada Familia. Él fue el hombre que enseñó a Jesús a caminar, a hablar y a trabajar. Imagina a José sosteniendo las pequeñas manos del niño Dios, enseñándole sus primeros pasos. Imagínalo arrodillado junto a Jesús, enseñándole a orar, a dar gracias al Padre Celestial.
José sabía que no era el padre biológico de Jesús, pero lo amó como si lo fuera, y eso es lo que lo convierte en un ejemplo no solo de fe, sino también de paternidad. Trabajaba todos los días en la carpintería, moldeando madera, clavando tablas, lijando superficies, y allí, en ese espacio de trabajo, el joven Jesús observaba y aprendía. La carpintería de José estaba en Nazaret, un pequeño pueblo sin prestigio. Pero fue en ese humilde espacio donde sostuvo a su familia con dignidad. Para José, el trabajo no era solo una forma de ganarse el pan, sino un servicio a Dios. Él enseñó esto a Jesús desde muy pequeño. El trabajo es un don de Dios. Cuando trabajamos con dedicación, le ofrecemos lo mejor de nosotros. Jesús creció viendo el esfuerzo de José, su paciencia y dedicación, y aprendió a valorar el trabajo honesto. Fue allí donde Jesús, el Hijo de Dios, aprendió a moldear la madera con sus propias manos. Aquel que un día moldearía corazones y salvaría al mundo, primero aprendió a esculpir, a construir, a reparar. José fue el primer maestro de Jesús. No solo le enseñó un oficio, sino que también le enseñó sobre la vida. Y esta relación de aprendizaje iba más allá del trabajo. José enseñaba con el ejemplo. Cada año, José llevaba a su familia a Jerusalén para la fiesta de la Pascua judía. Era una tradición importante, una forma de honrar a Dios y enseñar la fe a las nuevas generaciones. Imagina a José y María caminando por los polvorientos caminos de Galilea, llevando a Jesús de la mano hasta la ciudad santa. Hacían esta travesía con alegría y devoción. Y José, como padre, enseñaba a Jesús a amar las Escrituras, a valorar la casa de Dios. Ese momento era sagrado para la familia, pero en uno de esos viajes sucedió algo extraordinario, algo que probó, de una vez por todas, que Jesús no era un niño común. Después de pasar tiempo en Jerusalén, era hora de regresar a Nazaret. La multitud era grande y las caravanas viajaban juntas por el camino. José y María creían que Jesús estaba con sus parientes, pero después de un día de viaje se dieron cuenta de que no estaba. Imagina la angustia. El corazón de José se aceleró. María miraba a su alrededor, tratando de encontrar a su hijo. Regresaron a Jerusalén y lo buscaron durante 3 días. Finalmente, encontraron al niño de 12 años en el templo, sentado entre los maestros de la ley. Escuchaba, preguntaba, respondía, y todos estaban asombrados por su sabiduría. María, angustiada, preguntó: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Y Jesús respondió: «¿No sabíais que debía estar en la casa de mi padre?». José no lo entendía todo, pero confiaba, y desde ese momento supo que Jesús cumpliría un propósito mayor de lo que cualquiera imaginaba. La Biblia no menciona el momento de la muerte de José, pero todo indica que cuando Jesús comenzó su ministerio público, José ya había partido, y esta ausencia nos enseña algo profundo. José cumplió su misión y partió en silencio. No buscó gloria, reconocimiento ni estatus. Su papel fue proteger, guiar y enseñar, y lo hizo con dedicación, amor y obediencia. José es recordado no por lo que dijo, sino por lo que hizo. Nos enseña que la verdadera grandeza está en la humildad, el servicio y la confianza en Dios. Y por eso, millones de personas en todo el mundo lo veneran hasta el día de hoy. No fue un rey, no comandó ejércitos, no escribió grandes discursos, pero fue un padre, un esposo, un hombre de fe. Y esa es su mayor lección. Imagina a José en sus últimos días, tal vez en la tranquilidad de su hogar, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían, pero sabiendo que Jesús estaba listo para cumplir su misión divina. Imagínalo mirando a María, la mujer que protegió con tanto amor, sabiendo que ella continuaría el camino al lado de su hijo. José no dejó riquezas, ni monumentos, ni escritos, pero dejó algo más grande, un legado de amor, fe y obediencia silenciosa. Su presencia moldeó la infancia del Salvador. Sus manos enseñaron a Jesús a trabajar. Sus palabras le enseñaron a confiar en el Padre, y su vida le enseñó el valor del sacrificio y del servicio.
Cuando Jesús hablaba del Padre Celestial, tenía en su corazón el ejemplo de José, el padre terrenal que lo cuidó con tanta devoción. José desapareció de la narrativa bíblica, pero su impacto permaneció. Su misión estaba completa. El tiempo pasó, y Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. La infancia del niño. Dios fue moldeada por las manos de un hombre que pocos mencionaban, pero que fue fundamental en el plan divino: José. Mientras María guardaba cada acontecimiento en su corazón, José observaba con humildad y admiración el crecimiento del niño. Sabía que su misión no era ser reconocido, sino ser un ejemplo silencioso de fe y obediencia. La casa en Nazaret era sencilla, sin lujos, sin ostentación, pero era un hogar donde reinaba el amor. José se levantaba temprano, comenzaba su trabajo en la carpintería, sostenía a su familia y cuidaba de quienes lo necesitaban. Nunca buscó riquezas, nunca buscó poder. Sirvió a Dios sirviendo a su familia. Y fue allí, entre clavos y tablas de madera, donde Jesús vio el verdadero significado de ser un hombre justo. Pero José sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. No sabemos con certeza cuándo José partió de esta vida, pero sabemos que Dios le concedió una muerte santa. La tradición cristiana cree que José murió en los brazos de Jesús y María. Imagina esta escena: Jesús, aquel que vino a salvar al mundo, sosteniendo las manos de aquel que en silencio lo protegió. María, la mujer elegida por Dios, al lado de su esposo fiel, que nunca la abandonó. No hubo multitudes, no hubo discursos, pero hubo amor. José partió como vivió, en paz, en silencio, en la presencia de Dios, y por eso hoy es el patrón de la buena muerte. Aquel que vivió con rectitud tuvo una despedida bendecida, pero su legado no terminó allí. Desde su muerte, San José se ha convertido en un intercesor poderoso. Muchos creen que, así como protegió a Jesús y María, protege a aquellos que claman por su ayuda. Y a lo largo de la historia, muchos milagros han sido atribuidos a él. El milagro de la escalera de Santa Fe. En los Estados Unidos, una capilla necesitaba una escalera especial. Un carpintero misterioso apareció, construyó la escalera perfecta sin clavos y desapareció. Muchos creen que era el mismo San José. La protección de los carmelitas. En el Monte Carmelo, un grupo de monjes carmelitas fue salvado de una invasión cuando una densa niebla cubrió el lugar, impidiendo que los enemigos los encontraran. El milagro de los lirios. Se dice que el bastón de José floreció con lirios blancos para mostrar que él era el elegido para ser el esposo de María. San José es conocido como el protector de las familias, los trabajadores, los enfermos y la iglesia. Y hasta hoy, muchos dan testimonio de las gracias recibidas por su intercesión. En 1870, el Papa Pío IX declaró a San José patrono universal de la Iglesia. Y esto no fue por casualidad. Si fue el protector de la Sagrada Familia, ¿quién mejor que él para proteger a la Iglesia, que es la familia de Dios? San José es un modelo para los padres. Él enseña el valor de la responsabilidad, el trabajo, la fidelidad y el amor. Enseña que un padre no necesita ser autoritario para ser fuerte. Enseña que la mayor herencia que un padre puede dejar no es el dinero, sino el ejemplo. Y sobre todo, nos enseña que el verdadero líder es aquel que sirve. Hoy vivimos en tiempos de prisa, vanidad y búsqueda incesante de reconocimiento. Pero San José nos recuerda que lo esencial no es ser visto, sino ser fiel. Nos enseña que el trabajo, por más simple que sea, puede ser un servicio a Dios. Nos enseña que no siempre entenderemos los planes de Dios, pero podemos confiar en ellos. Y sobre todo, nos enseña que el silencio puede ser más poderoso que 1000 palabras. San José no necesitó hablar. Su ejemplo habla por él hasta el día de hoy. Muchos conocen a San José solo como un humilde carpintero, pero lo que pocos saben es que no era un hombre cualquiera. José descendía de una línea real, la misma del rey David. Y si retrocedemos aún más en el tiempo, veremos que estaba conectado con Saúl, el primer rey de Israel. Así es,
El hombre que vivió una vida de sencillez, sin riquezas ni poder, era heredero del trono de los reyes de Israel. La genealogía de Jesús, mencionada en Mateo 1:1-16 y Lucas 3:23-38, lo deja claro. José era un descendiente directo de David, el mayor rey de Israel. Pero Dios, en su sabiduría, decidió cambiar la historia. El trono que José heredaría no estaría hecho de oro ni de piedras preciosas. Sería un trono espiritual. Y fue a través de él que Jesús, el verdadero Rey de Reyes, nació en la tierra. Si José era descendiente de la realeza, ¿por qué vivía como un humilde carpintero? Porque Dios no elige líderes según los estándares humanos. Mientras los hombres buscan reyes con espadas y ejércitos, Dios eligió a un hombre justo, fiel y silencioso. José tenía derecho al trono de Israel, pero su misión era mucho mayor que gobernar un reino terrenal. Fue llamado para ser el guardián del mayor tesoro del mundo, Jesucristo. Así como David fue elegido para gobernar Israel con justicia, José fue elegido para proteger a aquel que traería la salvación a toda la humanidad. Si hubiera elegido reclamar su derecho al trono, la historia habría sido diferente. Pero José entendió el plan de Dios y aceptó su misión con humildad. Renunció a la corona terrenal para que la verdadera realeza se manifestara en el Salvador del mundo. Muchos se preguntan, si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué era importante que José fuera descendiente de David? La respuesta está en las profecías del Antiguo Testamento. Dios le prometió a David que de su descendencia vendría un rey cuyo reino no tendría fin, según Samuel 7:12-13. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Aunque Jesús no era hijo biológico de José, al ser adoptado por él, heredó legalmente el linaje de David. Esto cumplió las Escrituras y confirmó que Jesús era el Mesías esperado. José puede que no haya llevado una corona, pero cargaba una misión mayor que la de cualquier rey. A través de él, el linaje real se perpetuó y encontró su verdadero significado en Cristo. Aunque José no tuvo otros hijos, su legado se extendió a través de la fe cristiana. Hoy, millones de personas en todo el mundo lo llaman Padre Espiritual. No dejó descendencia carnal, pero se convirtió en Padre de todos los que buscan protección, fe e intercesión. Los trabajadores lo reconocen como su patrón. Las familias lo ven como un modelo de amor y fidelidad. Los enfermos y moribundos claman a él como patrono de la buena muerte. José pudo haber vivido en silencio, pero su nombre resuena a través de los siglos, y su trono no fue construido con piedras preciosas, sino con obediencia, fe y amor incondicional a Dios. La historia de San José nos enseña que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la fe. Él no tuvo ejércitos, no gobernó reinos, pero fue elegido para proteger al Salvador del mundo. Si alguna vez has sentido que no eres importante, que tu vida es demasiado simple para hacer la diferencia, recuerda a José. Dios eligió a un carpintero para cambiar el curso de la historia, y Él puede usarte a ti también. Ahora, si esta historia te inspiró, no guardes este mensaje solo para ti. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita conocer la historia de San José. Y si alguna vez has sentido su protección en tu vida, deja tu testimonio en los comentarios, porque la historia de San José no ha terminado. Continúa a través de cada persona que tiene fe.